Vamos, hermanos, a 1 Corintios 12, versículo 9. 1 Corintios 12, versículo 9. Hoy, hermanos, continuamos con el don de la fe. 1 Corintios 12, 9. Dice la Escritura: a otro fe, fe por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Amén. Hermanos, este don de la fe debe distinguirse de la fe para salvación y perseverar en el camino de Dios. Es decir, este don de la fe, este don espiritual, se ejerce, es muy importante, hermanos, en oración persistente y constancia en la intercesión. Este don de la fe se ejerce en una oración persistente y constancia en la oración o en la intercesión. Ser constantes en la intercesión. ¿Y sabe cuándo se confirma este don de la fe? No es de que Dios me lo va a dar. Desde el momento que el Señor nos salvó, hermanos, Él ya nos había elegido, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Le da gracias a Dios por ello y glorificamos su santo nombre. Nosotros ni sabíamos que íbamos a ser salvos y que íbamos a conocer su palabra, ni que íbamos a estar cantando cuán grande es Él, pero Él ya lo sabía. A ese Dios adoramos aquí. Amén, el único Dios verdadero. Entonces, hermanos, ¿sabe cuándo se confirma ese don de la fe? Lo que quería decir es que si el Espíritu Santo ya nos asignó ese don de la fe, tenemos que desarrollarlo con su ayuda. ¿Sabe cuándo se confirma ese don de la fe? Que diga, yo tengo ese don de la fe. Se confirma en las circunstancias más difíciles del creyente. Porque el creyente tiene una confianza fuerte e inmovible en Dios. Es ahí donde yo digo, verdaderamente tengo el don de la fe. Debemos siempre tener fe en Jesús. Amén. Y no dudar como lo hizo Pedro. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 14? No lo vamos a ver, pero recuerdan ese registro en las Escrituras, Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar, camina sobre el mar y le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y fue Pedro, comenzó a caminar, pero comenzando a hundirse, dijo, Señor, sálvame, dijo Pedro. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace la pregunta el Señor a Pedro. Jesús lo alcanzó, se calmó el viento y subieron a la barca y recuerdan que dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios, y lo adoraron. No debemos de nunca perder, hermanos, la vista de Jesús y no dudar en el momento más difícil. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y obviamente va implícito a la mujer creyente, mujer de poca fe también. Hermanos, algunos de ustedes ya han estado o están ahorita reflexionando. Reflexionen un momento. Que tiene este don de la fe. ¿Por qué? Porque ya han pasado por circunstancias muy difíciles, ya estando en Cristo. La hospitalización de un hijo por gravedad. Usted mismo ha estado hospitalizado. Una situación difícil, hermano. Problemas severos. La muerte de un hijo todavía más aún. Hay hermanas, hermanos en Cristo que han pasado la pérdida de un hijo. En el sentido decimos pérdida de que ya no está aquí su cuerpo. Esa es una prueba difícil. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Sin embargo, en medio de esa circunstancia, ese creyente, ese hombre, esa mujer creyente en el Señor, siempre mostró una fe inconmovible en el Dios Todopoderoso. Nunca reclamó algo a Dios, aún estando hospitalizado.
probablemente a punto de morir, usted separado de su hijo o de su hija. Por eso les digo, hermanos, vayamos reflexionando. Es rápido ahorita pensar en tantos eventos que usted ha pasado, circunstancias difíciles, pero ahora que estamos aquí, ahorita en este preciso momento, usted sentado en la banca y yo aquí, podemos confirmar, primer libro de Samuel 7:12, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces usted puede decir, yo tengo el don de la fe, porque nunca le reclamé nada a Dios, aún en el momento más difícil de mi vida y de mi familia. Seguí con mi fe, con mis ojos puestos en Jesús, con mi fe puesta en Jesús, aun y cuando comenzaba yo a hundirme, nunca dudé de Cristo, de su presencia en mí. Por eso el don de la fe no se confirma ahorita solamente cantando, tengo fe. Si en verdad eres salvo, di amén, o algo así dice el canto, ¿verdad? A lo mejor lo confundí, de la fe. A lo mejor se me cruzaron los cables, ¿verdad? Pero hay un canto que habla así, di fe o algo así, no sé cómo va el canto. Entonces, no se confirma ahí el don de la fe, se confirma en las circunstancias más difíciles. ¿Debemos reclamarle algo a Dios? Acordémonos de Job. Santiago 5:11, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? O sea, hemos visto el fin de esa prueba, que el Señor es misericordioso para con sus hijos. Entonces, hermanos, este don de la fe se ejercita en la oración persistente. El creyente en ese momento difícil nunca dejó de orar. Nunca dejó de interceder. Nunca dejó de orar en la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. ¿Cuántos han orado así, aún en el medio del dolor? Incluso hay padres creyentes que dicen, Señor, le dije al Señor, Señor, mi hijo es tuyo, mi hija, en este momento difícil te lo entrego, haz tu voluntad. Aún en medio del dolor, ese don de la fe se estaba ejercitando porque había padres creyentes, hijos creyentes que oraban por sus padres enfermos, pero en una oración persistente al Señor. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Hermano, ¿cuántos han conocido la semilla de mostaza? Lo que sucede es que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, la más pequeña, pero cuando se siembra y crece es la más grande de todos y echa grandes ramas. Es el más grande. Qué increíble que de una semilla de la más pequeña es la más grande cuando crece y echa grandes ramas. Comenzamos con poco de fe cuando comenzamos a conocer al Señor. El Señor empieza a moldearnos, a tratar con nosotros, pero esa poca fe es suficiente, necesaria. A medida que vamos caminando, iremos desarrollando este don de la fe y será cada vez más grande esa fe en el Señor. ¿O teníamos la misma fe hace 15 años que ahorita que hemos pasado diferentes pruebas? No, ¿verdad? Esa fe se fortaleció en el Señor más que nunca, en su palabra y en su presencia. ¿Cuántos adoran a Jesucristo? ¿Cuántos adoramos también al Espíritu Santo, hermanos? Porque Él es Dios. Él está aquí. Él está aquí, el Espíritu de Dios. El Señor, hermanos, en este Mateo 17:20, el Señor no estaba hablando acerca de la confesión positiva, sino que aún, y sea poca la fe, la fuente de esa fe es Dios mismo. La verdadera fe siempre somete todo a la voluntad de Dios. La verdadera fe siempre somete todo a la voluntad de Dios.